Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que les aseguro, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a desgranar una noticia que ha revolucionado el mundo de la farándula y sobre todo, a los fans de uno de los actores más populares y admirados del momento. Hablamos, por supuesto, de Can Yaman. Sí, ese bombón turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y, seamos sinceros, su impresionante físico. Pero hoy no vamos a hablar solo de sus papeles en la televisión o de su vida amorosa, que siempre da mucho de qué hablar. Hoy vamos a meternos en un terreno más revelador. Un tema que ha salido a la luz y que ha desatado una ola de comentarios y especulaciones, el supuestamente bajo sueldo de Can Yaman. Y no solo eso, sino como esta información, filtrada de una manera muy particular, parece haber revelado una agenda oculta a sus fans. Así que prepárense, pónganse cómodos porque vamos a desentrañar este misterio juntos. Y antes de empezar, no olviden dar ese dedito arriba si les gusta el contenido, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse nada de lo que se viene, porque créanme, de esto se pone bueno. Así que, ¿por dónde empezamos? Can Yaman, como muchos saben, es un fenómeno. Sus series como Erkencikus o Dolunay no solo fueron éxitos en Turquía, sino que trascendieron fronteras, convirtiéndolo en una superestrella internacional. Hemos visto cómo su popularidad ha ido creciendo exponencialmente y con ello, las expectativas sobre su caché. Seamos honestos, cuando uno piensa en un actor de su calibre, uno imagina cifras astronómicas, contratos millonarios y un estilo de vida acorde a esa fama. Y hasta cierto punto así ha sido. Sus proyectos en Turquía le han reportado sin duda grandes beneficios, pero lo que ha sorprendido a muchos es la reciente información que ha circulado sobre sus ingresos en ciertos proyectos específicos, especialmente aquellos que lo han llevado a mercados internacionales como Italia. La polémica surge a raíz de unas supuestas declaraciones o filtraciones que apuntan a que Can Yaman estaría cobrando una cantidad significativamente menor de lo que se esperaría para un actor de su nivel en determinados trabajos. Y aquí es donde entra la parte intrigante. ¿Por qué? ¿Por qué un actor que podría exigir cifras altísimas estaría aceptando, o incluso proponiendo, sueldos bajos? La respuesta, o al menos las teorías que están circulando, apuntan a una estrategia mucho más calculada de lo que parece a simple vista. Se habla, por ejemplo, de que estas supuestas tarifas más accesibles serían una forma de abrirse camino en mercados nuevos y estratégicos. Italia, por ejemplo, ha sido un escenario clave para Can Yaman en los últimos años. Ha participado en producciones italianas, ha estado presente en programas de televisión, y ha sido imagen de importantes marcas. Podría ser que para ganarse la confianza de la industria y del público italiano, haya optado por un enfoque más pragmático en términos económicos. Es decir, sacrificar un poco en el ingreso inmediato para asegurar un mayor retorno a largo plazo. Piénsenlo. Si te posicionas fuertemente en un mercado importante, la puerta a futuros proyectos mucho más lucrativos se abre de par en par. No solo eso, sino que también fortalece tu marca personal a nivel global. Y aquí es donde entra la agenda oculta para sus fans. Muchos de sus seguidores, al escuchar estas noticias, se han sentido un poco decepcionados o incluso confundidos. ¿Cómo es posible que su ídolo, a quien admiran tanto, esté cobrando menos de lo que se imagina? La percepción inicial es que quizás no se le valora lo suficiente, o que hay algo turbio detrás. Pero la realidad, como suele suceder en estos casos, podría ser mucho más compleja y, de hecho, beneficiosa para él a largo plazo. Esta supuesta estrategia de sueldos ajustados podría ser parte de un plan maestro para consolidar su carrera no solo como actor de televisión, sino también en otros ámbitos. Se especula que su objetivo podría ser incursionar en el cine, participar en producciones de mayor envergadura a nivel internacional, o incluso desarrollar sus propios proyectos empresariales dentro de la industria del entretenimiento. Para lograr todo esto, necesita construir una base sólida y demostrar su versatilidad y su compromiso. Un sueldo elevado en un proyecto de menor impacto podría no ser tan estratégico como un sueldo moderado en un proyecto que le abra nuevas puertas y le dé acceso a contactos y oportunidades que valen mucho más que el dinero en sí. Además, no podemos olvidar el factor de la proyección mediática. La presencia constante de Can Yaman en los medios, ya sea por sus trabajos o por su vida personal, mantiene viva la llama de su popularidad. Si estas estrategias de sueldos accesibles están ligadas a un aumento de su visibilidad y de su atractivo como embajador de marcas o como
figura pública, entonces el retorno económico podría venir de fuentes distintas a las de su salario como actor. Imaginen cuántas marcas importantes lo querrían como imagen si saben que tiene una gran proyección en mercados clave y que su presencia no implica un desembolso económico prohibitivo para el proyecto. Ahora es importante aclarar que toda esta información son supuestos, filtraciones y especulaciones. No tenemos declaraciones oficiales de Can Yaman o de sus representantes confirmando o desmintiendo estas cifras. Sin embargo, el hecho de que esta información haya salido a la luz y esté siendo discutida tan abiertamente nos da pie a pensar que algo de fondo hay. La manera en que se filtró, a menudo a través de medios especializados en farándula o en finanzas del espectáculo, sugiere que no fue un simple rumor de pasillo, sino que pudo haber sido una estrategia deliberada para gestionar su imagen y sus próximas negociaciones. ¿Y cómo reaccionan los fans ante esto? Como mencioné, hay un poco de todo. Algunos se sienten decepcionados, pensando que su ídolo podría estar siendo explotado o infravalorado. Otros, más perspicaces, entienden que esto podría ser parte de una jugada inteligente para construir una carrera aún más exitosa y duradera. Ven más allá del sueldo inmediato y valoran la visión a largo plazo del actor. Y no olvidemos a los fans más acérrimos, aquellos que lo apoyan incondicionalmente y que ven en él a un profesional dedicado que está trabajando duro por sus metas. Para ellos, la noticia podría ser simplemente un detalle más en la trayectoria de un artista al que admiran. Lo que sí es innegable es que Can Yaman sabe cómo generar interés y debate. Ya sea por sus proyectos, por su vida personal o por estas supuestas estrategias financieras, siempre está en el ojo del huracán mediático. Y en este mundo del entretenimiento, saber cómo manejar tu imagen y tu narrativa es tan importante como el talento actoral. Si esta información de los bajos sueldos es, de hecho, parte de una agenda oculta, es una agenda muy bien orquestada. Podría ser una forma de decir: estoy aquí, estoy dispuesto a trabajar duro y a adaptarme para crecer, y mi ambición va más allá de las cifras inmediatas. Pensemos en otros actores que han seguido trayectorias similares. Muchos han empezado con roles secundarios o en producciones menos conocidas para luego ir escalando. Otros han apostado por proyectos independientes que, aunque no les pagan fortunas al principio, les permiten demostrar su talento y conseguir la atención de grandes directores y productoras. Can Yaman, con su fama ya consolidada, parece estar utilizando una variante de esta estrategia: utilizar su estrellato para negociar oportunidades más amplias y a largo plazo, incluso si eso implica un sacrificio temporal en sus ingresos directos por actuación. La agenda oculta a la que se refieren los titulares, entonces, podría no ser tan siniestra como suena. Podría ser simplemente una estrategia de negocio inteligente. Una forma de diversificar su carrera, de explorar nuevos mercados y de posicionarse para el futuro. Y si esta estrategia está funcionando, si le está abriendo puertas y generando nuevas oportunidades, entonces, ¿por qué no? Es el mundo del espectáculo y en él la visión de futuro y la capacidad de adaptación son claves para el éxito. Además, hay que considerar la presión que debió sentir Can Yaman al llegar a mercados fuera de Turquía. Adaptarse a nuevas culturas, nuevos idiomas, nuevas dinámicas de trabajo. En este contexto, haber optado por una estrategia de precios más flexibles podría haber sido una forma de facilitar esas transiciones y de ganarse el respeto de la industria local. No es solo un actor extranjero que llega a imponer sus condiciones, sino alguien que está dispuesto a integrarse y a aportar. Y eso, sin duda, es un valor añadido. Sus fans, al enterarse de esto, están en un proceso de reevaluación. Muchos se darán cuenta de que detrás de la imagen glamorosa de las estrellas de cine, hay complejas decisiones de negocio y estrategias de carrera que van mucho más allá de lo que vemos en pantalla. Esta noticia, en lugar de ser un punto negativo, podría ser una oportunidad para que sus seguidores admiren aún más su visión y su determinación. Porque al final del día, ¿qué es lo que más admiramos de nuestros ídolos? Su talento, su carisma, pero también su perseverancia, su inteligencia y su capacidad para superar obstáculos y alcanzar sus metas. Así que si canalizamos esta información de los supuestos bajos sueldos como una estrategia deliberada para construir una carrera internacional sólida y diversificada, entonces la agenda oculta se revela como una visión de futuro ambiciosa. Una apuesta por la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo en una industria tan volátil como la del entretenimiento. En resumen, la noticia sobre el supuestamente bajo sueldo de Can Yaman, más que ser un indicativo de falta de valoración, podría ser una señal de una estrategia de carrera muy bien pensada.
Una forma de abrirse camino en nuevos mercados, de diversificar sus oportunidades y de construir un futuro más sólido y prometedor en la industria del entretenimiento global. Sus fans, al comprender esta perspectiva, pueden pasar de la sorpresa o la decepción a la admiración por su visión y su inteligencia estratégica. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí desgranar este tema. Hemos visto cómo una noticia aparentemente negativa puede esconder una estrategia mucho más profunda y ambiciosa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Can Yaman está siguiendo una estrategia inteligente con sus sueldos? ¿Cómo reaccionaron ustedes al enterarse de esta información? Me encantaría leer sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios. Sus aportaciones son muy valiosas para el canal. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que nadie se pierda este intrigante análisis, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura de hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!